Buenos días, muy buenos días, gracias a todos ustedes por el esfuerzo de estar con nosotros aquí en presencial. Vamos a tratar de que valga la pena el esfuerzo. Quienes están con nosotros en línea, tanto lejos como en Santa Fe, igualmente, eh, bienvenidos. En esta ocasión vamos a mostrarles una extravagancia de las que se ven a veces aquí en el hospital. Pocas veces ve uno al doctor Mieri Díaz así con esa cara de perplejidad que tenía cuando entré a mi oficina, preguntándose qué tenía su paciente. Y pues los residentes han hecho una bonita discusión de un caso que es frecuente, pero que en este caso tiene una causa poco frecuente. Agradecemos al el tutorial de los adscritos a los residentes y el entusiasmo de los muchachos para presentar el caso. Eh, Dejo la palabra al doctor Pérez Ortiz, R5 de cirugía colon y recto, que nos va a hacer el favor de presentar el caso. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Hendrik, soy R5 de cirugía colorectal en el ABC. Soy la segunda generación, sí, es una residencia muy nueva. Y el día de hoy me gustaría presentarles un caso inusual. ¿Me ayudarían con las diapositivas, por favor? Perfecto. Bien, este es un hombre de 68 años que, como pueden ver, tiene múltiples comorbilidades, entre ellas un infarto agudo con elevación del ST, se le hizo una revascularización y colocación de un stent. Además, pues, diabético, hipertenso, con EPOC, complicado con hipertensión pulmonar. Y en este sentido, además, tuvo una hospitalización en agosto de 2025 por una sospecha de una enfermedad granulomatosa sistémica o un proceso linfoproliferativo. De hecho, presentó un derrame pleural derecho, por lo que lo llevamos a una toracoscopía con drenaje del derrame. Tomamos una biopsia ganglionar de esos niveles que ven en la diapositiva y dejamos una sonda endopleural. Nuestro paciente, 24 horas previas a su ingreso, se presentó con un dolor abdominal poco inespecífico al principio, 6 de 10, después se localizó hacia el abdomen inferior de forma generalizada. Confundí un poco porque se asoció con disuria en una primera instancia. Sin embargo, al persistir los síntomas y agudizarse, acudió al servicio de urgencias. Cuando nosotros lo revisamos, llegó con signos vitales estables en este momento, pero la exploración física llamaba la atención que estaba muy distendido el abdomen, era doloroso en el hemiabdomen inferior, aunque en este momento no tenía irritación peritoneal. Sus laboratorios de primera instancia notaron de forma importante una elevación de la PCR, como pueden ver, de 33 y una PCT de 14. Por la exploración física nos quedamos contentos, hicimos una tomografía de abdomen con doble contraste. Uh, hicimos una tomografía, no sé por qué no está aquí, pero la tomografía de abdomen en el video se muestra una perforación, una probable perforación con aire libre adyacente en el colon sigmoides. Entonces, ante una sospecha de una sepsis abdominal secundaria o una perforación de colon sigmoides, llevamos al paciente a una laparotomía exploradora. Al acceder a la cavidad, drenamos líquido inflamatorio y observamos, como pueden ver en la pieza de patología que más adelante nos detallarán, una perforación de 1 centímetro de diámetro en la cara antimesectérica del sigmoides. Pues entonces, ante este caso y el estado del paciente y sus múltiples comorbilidades, decidimos realmente hacer nada más una sigmoidectomía y un procedimiento de Harman con una colostomía terminal. Al final del día, pues el sangrado fue prácticamente de la pieza, 100 mililitros. Transoperatoriamente no hubo ninguna complicación. Dejamos 2 drenajes y enviamos la pieza a patología. Como pueden ver, pues esas son las piezas que mandamos y mostramos la perforación justamente a la cara antimesentérica del sigmoides. Finalmente, su curso posoperatorio fue bastante bueno. En el primer día de importancia, recordemos que este paciente tenía una sonda endopleural. El cirujano de tórax que la colocó valoró su retiro y por pobre gasto de 80 mililitros a promedio por día, decidió retirarlo. En el segundo día inició vía oral con dieta líquida y la progresamos a dieta blanda. Empezó a gastar gases por la colostomía. En el tercer día, sus laboratorios de control notaron una notable mejoría, una PCR de 9 previamente de 33 y una PCT de 5 previamente de 14. En el cuarto día hizo un pequeño episodio de distensión abdominal, verificamos con una radiografía de abdomen, no había datos de oclusión intestinal, agregamos picosulfato de sodio y el siguiente día pudo evacuar por la colostomía. Prácticamente pues retiramos todas las soluciones, el paciente persistió con muy buen control analgésico y egresó al sexto día. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Guillermo Rosales, R4 de imagen. Los voy a apoyar aquí con
con las imágenes. Aquí está la tomografía simple que se le hizo al ingreso por urgencias a este paciente. Primero se le hizo una tomografía simple, se identificó una perforación, o bueno, datos de perforación, y se decidió realizar este complemento que les voy a mostrar, que es con contraste endorrectal. Pasa rápido, pero igual de rápido nos podemos dar cuenta ya de varias cosas. Primero que nada, tenemos datos de aire libre, lo cual es un signo clásico de perforación de víscera hueca. Aquí, remarcado con el recuadro, empezamos a ver en los primeros cortes tomográficos medio de contraste libre en la cavidad peritoneal. También hay un engrosamiento generalizado de la pared de las asas de intestino. Hay ganglios mesentéricos. Estos ganglios se caracterizaron con morfología reniforme, el hilio graso está conservado, sin embargo, existían muchos ganglios incrementados en tamaño. Seguimos viendo el medio de contraste y, bueno, aquí no se alcanzan a ver las flechas, o no en el color que las había puesto, pero la punta de flecha gris está señalando una lesión ulcerosa que perfora el espesor completo de la pared del sigmoides. También se observa en este corte el marcado engrosamiento sigmoideo de la pared, y es un engrosamiento circunferencial concéntrico, y bueno, se sigue viendo el líquido, el contraste, ¿no? Fuera en cavidad. Entonces, como conclusión, la tomografía demuestra una perforación sigmoidea franca con engrosamiento difuso, presencia de contraste en la cavidad peritoneal, y estas características de imagen favorecen un proceso o inflamatorio o vascular, sin dejar atrás otras causas como neoplásicas o inflamatorias crónicas. La correlación clínica e histopatológica en este caso sí es importante, pero bueno, vamos a revisar las causas principales o diagnósticos diferenciales de una perforación del colon o del intestino. Dentro de las primeras tenemos las inflamatorias, la infecciosa. En este caso yo les pongo un ejemplo de una colitis pseudomembranosa en un paciente que lleva un curso prolongado de antibióticos. Posterior a ello se le toma esta tomografía y se observa un marcado engrosamiento mural del sigmoides, pero con un patrón que nosotros conocemos como en acordeón. Si nos damos cuenta, los pliegues del colon están tan engrosados que atrapan el contraste y un poco de gas, señalado con la punta de flecha blanca, es gas atrapado entre los pliegues sin confundirlo con aire libre, ¿no? Datos que tenemos a favor con nuestro paciente es el engrosamiento mural, concéntrico, sin masas evidentes, y que además de tener el engrosamiento en ese segmento del colon, también teníamos un engrosamiento en otras asas intestinales y ganglios mesentéricos de aspecto reactivo que favorecen un diagnóstico inflamatorio o infeccioso. Datos que tenemos en contra, no era un engrosamiento tan marcado como este, no era un patrón en acordeón, y otro posible diagnóstico dentro de los inflamatorios sería la diverticulitis. En este caso el paciente no tenía divertículos, pero sin dejar atrás este diagnóstico diferencial, porque sí es una de las causas más frecuentes de perforación. Es algo que nosotros vemos, bueno, la diverticulitis lo vemos prácticamente todas las semanas en el servicio de radiología. Es una enfermedad común, condicionada por las saculaciones de la pared del colon, y que al momento de obstruirse el cuello aumenta la presión, generan cambios inflamatorios y pueden culminar en una perforación. Aunque no siempre llega a perforación, es un diagnóstico que hay que tener en mente. Cuando hay una diverticulitis, ese segmento del colon se inflama y vemos un engrosamiento mural circunferencial, concéntrico, asociado con estriación de la grasa del mesocolon, líquido libre, como en este caso. Pero bueno, nuestro paciente no tenía divertículos, en general él no tenía enfermedad diverticular, por lo que tampoco tenía una diverticulitis. Y recordando la imagen que presentó nuestro paciente, él
presentaba una perforación, pero de una úlcera de todo el espesor de la pared, a diferencia de los divertículos, que lo que se perfora es como tal el divertículo y la pared del colon se mantiene íntegra. Dentro de otros diagnósticos diferenciales está lo vascular. En este caso, nuestro paciente tenía múltiples comorbilidades, ya había presentado un infarto que necesitó intervención endovascular, una hipertensión mal controlada, diabetes, todo esto predispone a una hipoperfusión crónica generalizada. También algo muy puntual que mencionó Andrick y muy importante para el caso es que esta lesión, esta úlcera, estaba en el borde antimesentérico del colon, que es un sitio típico de necrosis por bajo flujo. Nuestro caso también, bueno, los casos de isquemia vascular se presentan con engrosamiento mural circunferencial, cambios inflamatorios, edema de los trayectos mesentéricos, cosa que era un poco evidente en nuestro caso. Lo malo, lo que va en contra con nuestro paciente es que, bueno, no podemos confirmar ni descartar una patología vascular de este tipo si no tenemos una fase contrastada para hacer la visualización directa del trombo endovascular. Y es poco frecuente que la isquemia progrese a perforación, al menos con la clínica que presentó el paciente. Esta es una serie de imágenes del mismo paciente en una fase venosa portal. Tenemos reconstrucciones en coronal A y B y en axiales C y D, en donde básicamente observamos un engrosamiento mural concéntrico de todo un segmento vascular, o sea, una zona vascular del colon, en este caso descendente, y sigmoides. Vemos que también hay un engrosamiento o incremento en la densidad de la grasa del mesocolon y los vasos se ven, los vasos mesentéricos se alcanzan a ver prominentes. Otra de las causas vasculares y muy importantes de recordar es la trombosis venosa mesentérica. La trombosis venosa mesentérica, dentro de las vasculares, es poco frecuente, pero tampoco es rara, una causa rara. Y va a comprometer la pared en general del colon del intestino. Es raro que llegue a la perforación, pero sí se puede culminar en una perforación. Y recordemos que básicamente se produce por el incremento de la presión de forma retrógrada, condicionando edema de la pared, que es un engrosamiento, aunque sí es circunferencial y concéntrico, el aspecto de la pared es edematoso, se ve engrosado de forma uniforme, hipodenso, al medio de contraste hipoatenúa completamente toda la pared. Y bueno, son hallazgos, o al menos el aspecto edematoso que tenía el sigmoides era muy similar al aspecto edematoso de una trombosis mesentérica, pero otra vez, si no tenemos contraste no podemos confirmar o descartar algo de esto. Las perforaciones neoplásicas, poco frecuentes, pero sí existen. Aquí les dejo un ejemplo de una lesión formadora de masa en la pared del colon. Se observa básicamente una masa dependiente de la pared del colon. Es un engrosamiento, en este caso, excéntrico, que condiciona una estenosis de este segmento, y es un segmento bien delimitado. La flecha está marcando un signo que se conoce como signo del hombro. Es básicamente la visualización de la transición de la pared enferma con la pared sana. Y en el asterisco se ve un pequeño absceso que se formó posterior a una perforación del tumor. Entonces, las ulceraciones focales sí pueden corresponder con un carcinoma ulcerado, cosa que, bueno, nuestro paciente no se alcanzó a delimitar una masa y era un engrosamiento concéntrico, no excéntrico. Tampoco hubieron datos de depósitos secundarios de un primario de colon en la tomografía simple. Y para finalizar, las patologías inflamatorias crónicas, vemos en este ejemplo una tomografía en fase venosa
un engrosamiento marcado de la pared del ciego, del apéndice, del ilion terminal. También vemos un poquito de pérdida del patrón austral en el segmento que podemos ver del descendente, también está engrosado. Y bueno, es un caso de un paciente con Crohn. En las ulceraciones y engrosamiento continuo podrían recordar a un CUSI, por ejemplo, y la enfermedad de Crohn, que también puede presentar un engrosamiento de este tipo y puede llegar a perforarse. Es raro, pero existe. Entonces son como diferenciales que tenemos que tener en cuenta con nuestro paciente. Cosas que van en contra, la verdad es que es muy raro que se debute con esta enfermedad con una perforación, y este paciente jamás presentó la clínica típica de episodios diarreicos o sangrado crónico. Para finalizar, pues tenemos un patrón radiológico que es predominantemente inflamatorio, difuso, con una úlcera que se perfora, una úlcera de todo el espesor de la pared. No se identifican masas, no se identifican estenosis, como para descartar algo neoplásico. Y los factores de riesgo del paciente que sí justifican considerar algo isquémico, principalmente arterial, por los factores de riesgo, pues no van tanto de acorde con la imagen o con la clínica. Sin embargo, la perforación, bueno, la patología venosa podría ser una causa que sí tiene correlación con la imagen que vimos del engrosamiento, el edema de la pared y una úlcera. Y otra vez hay que correlacionar con clínica y patología. Gracias. Pues como pueden ver, es un caso aparentemente común, una persona con diabetes, hipertensión y otras comorbilidades que se presenta con un cuadro más o menos larvado, entre que no sabe cómo va a evolucionar y se presenta urgencias con una gran perforación. Llama la atención que la perforación es en el colon sigmoides, donde pues habitualmente la disyuntiva es si estamos viendo un divertículo perforado con todas las, pues no complicaciones, sino con toda la organización que deriva de la perforación versus una neoplasia, o las dos cosas, ¿no? O no olvidar que el mismo factor, que es la dieta deficiente en fibra, condiciona tanto la enfermedad diverticular como el desarrollo de cáncer de colon. Bueno, antes de proseguir con la parte patológica, ya haremos algunos comentarios. El caso dio oportunidad de rescatar algunas fotografías macroscópicas muy bonitas. El 99% de lo que van a ver es material del hospital, no es de internet, y van a ver qué bonito se trabajan las piezas aquí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna posibilidad, cirujanos, que puede tener un paciente que tiene perforado el sigmoides y no tiene enfermedad diverticular? Una consideración, aunque no todos los libros la mencionan, es la existencia de lo que le llaman una fase prediverticular de la enfermedad diverticular, y se refiere a ciertos cambios que son constantes en la pared del sigmoides de los pacientes afectados con esta enfermedad, que básicamente pues, es una hipertrofia tanto del plexo meentérico como de la capa muscular. La enfermedad diverticular en sí ya ha dado material para varias sesiones. Es una enfermedad fascinante. A veces no es tan fácil de diagnosticar. Hemos tenido divergencias donde el cirujano me dijo, pues lo que pasa es que se te perdió la mitad de la pieza y por eso no encuentras los divertículos que operé. En Santa Fe, ¿hay algún comentario en la línea? Doctor Mier, ¿quieres platicarnos, anticiparnos un poco cómo viste tú el caso? ¿Por qué te llamó tanto la atención cuando fuiste a mi oficina a platicarlo? No sé si estás en la línea, Juan. Sí, bueno, no sé si me escuchan. Sí, Juan, adelante. Buenos días, gracias por la presencia. Sí, Gracias. sí, buenos días a todos. Nada más quiero agregar a la historia clínica. El paciente un par de meses antes estuvo internado en el Hospital Español por dolor y pensaron que tuviera una enfermedad diverticular y le hicieron una colonoscopía y estudios radiológicos. En los estudios radiológicos no había los cambios que nos presentaron actualmente o que conocemos actualmente. Y en la endoscopía vieron, pues hay una zona en el sigmoides inflamada. Las biopsias dieron únicamente proceso inflamatorio
sin ninguna conclusión. Él evolucionó, como ya empezaron a escuchar en la historia, con derrame pleural y un mes después de esa colonoscopía le volvieron a hacer otra colonoscopía y ahí ya se determinó una zona estenótica y las biopsias reportaron únicamente inflamación. Y el paciente después de esa colonoscopía empezó a mejorar, a quitarse el dolor y yo lo vi unos 5 días antes de la perforación que llegó aquí al hospital y el paciente se sentía muy bien, comía y te digo, 5 días después, fue creo que un sábado o domingo, tuvo el episodio que ya tenían. Para nosotros, bueno, sabíamos que no tenía una enfermedad diverticular perforada, pero nunca la descartamos o nunca pensamos que no tuviera, ¿no? Que si fuera una enfermedad diverticular. La verdad es de que la consistencia del sigmoides era, pues no pétrea, pero muy dura, ¿no? Como un guante de estos de beisbolista, así, muy rígido. Entonces, pues hicimos lo que ya el doctor Andrick dijo que hicimos, resecamos la pieza y ya todo lo demás se veía bien y ya hicimos la colostomía. La verdad es de que nunca más volvió a tener ningún problema de isquemia. Nuestro problema futuro es eh, si esto es nada más segmentario o si a la hora de reconectarlo vamos a tener problema eh, vascular. Entonces, pienso yo que vamos a tener que hacer un mapeo vascular mesentérico y tener la certeza de que todo está perfectamente bien, porque pues a lo mejor si tiene mucha isquemia del terreno mesentérico, pues a lo mejor es una persona que va a tener que vivir con su colostomía. Eso es un punto del plan quirúrgico. El paciente actualmente está en muy buenas condiciones, tuvo mucho catabolismo, me costó o le costó a él mucho trabajo renutrirse. Ya aumentó 4 o 5 kilos, había perdido 8 o 10 kilos, ya va con 4 kilos para arriba y en general está bien, bien, con su colostomía funcionando correctamente. Y lo que yo estoy pensando, bueno, estos casos conviene reoperarlos en mínimo 6 meses, para que realmente desaparezca todo proceso inflamatorio y la actividad de la colagenasa, del colon no nos afecte. Pero lo que más me preocupa es cómo vamos a planear que esté bien, bueno, no a planear, sino corroborar que su circulación mesentérica esté en condiciones de tolerar una anastomosis nuevamente, ¿sí? Eh, Eso es todo lo que yo quería agregar a lo que he venido. Gracias, Juan. Ahorita que mostremos la patología, retomamos la discusión. Doctor Wolpert, adelante, por favor. Cuando hizo el derrame pleural se sospechó un proceso linfoproliferativo y había adenomegalia mesentérica y eso. ¿Eso no se siguió estudiando? Yo vi esos ganglios, eran unos ganglios cervicales que mandaron a transoperatorio y ni en el estudio transoperatorio, ni en el definitivo, ni con la inmunistoquímica se demostró un proceso linfoproliferativo. El líquido se mandó a estudio citológico y tampoco tenía ninguna particularidad. En realidad no sé qué conexión tiene o si alguien puede especular al final de la sesión, lo que finalmente les vamos a mostrar con este episodio, o si el paciente tiene dos cosas diferentes. Y otro comentario breve es, si hay tanto riesgo en la segunda operación para reconectarlo, pues puede estar con colostomía. Tampoco hay que exponerlo necesariamente a una reconexión cuando hay tantas dudas de cómo Claro, podría está usted evolucionar. perfectamente en lo cierto, doctor. Bueno, sin más comentarios, vamos a ver la participación del doctor Romellón. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Pues este caso, desde la macroscopía, desde que vimos
pues el espécimen pues nos pareció muy interesante. No tenía una morfología, un aspecto tradicional y pues sobre todo porque pues lo primero que pensamos es una complicación de diverticulosis. Entonces nos llega a nosotros como el quirúrgico OB25-2344 y se refiere como un producto de sigmoidectomía, tenía una longitud total de 17.5 centímetros y el diámetro era variable en toda la longitud del espécimen, tenía de 4.5 a 6.5 centímetros. Como bien han comentado, pues tenía una perforación de 1.3 centímetros y esta se encontraba a 7.2 centímetros del borde más cercano. El grosor de la pared también era relativamente variable, la verdad es que era muy consistente con 1 centímetro y la mucosa se mostraba pues preservada. Entonces esta es la imagen antes de abrirlo, esta es la imagen macroscópica general y pues como pueden ver, evidentemente pues aquí está la perforación en la porción central del espécimen. Aquí está. Y el aspecto en general de la superficie serosa, pues también llama la atención un poco, ¿no? Si bien se encuentra lisa, encontramos una variación entre, podríamos llamarle el lado izquierdo y el lado derecho, que en este caso se encuentran divididos por esta perforación. Y como pueden ver, pues el lado derecho que está aquí, se muestra un poco más pálido que el lado izquierdo se ve más congestivo, se ve un poquito más afectado, por así decirlo. Entonces, esto también lo vamos a evidenciar en lo que es la cuestión interna de este segmento. Y pues bueno, la perforación como tal, pues ahí la pueden apreciar. Realmente era muy evidente. Obviamente tenemos una reacción inflamatoria alrededor, y pues todo este tejido de fibrina, todo este tejido, esta reacción, pues se esparcía hasta el tejido adiposo, que le daba también al tejido adiposo este aspecto como compactado o afectado, ¿no? Entonces, cuando abrimos este segmento, primero que nos llama la atención es cómo se repite este patrón de cambios a partir de la úlcera, de esta perforación. Para empezar, se muestra que pues la úlcera, la perforación no solo es el segmento abierto que vemos aquí, sino que también depende en la parte interna de esta úlcera, gran úlcera marcada. Y como pueden ver, las dos partes como lo veíamos en la parte serosa, en la superficie serosa, tenemos una porción del lado, en este caso, el lado hacia allá, más congestivo, más afectado, y de este lado se nota un tono más pálido. Entonces, desde ahí podríamos empezar a sospechar de que, bueno, la causa de esto puede ser una causa vascular. Tenemos problemas con la irrigación de este segmento. Y otra cosa que llamaba la atención, sobre todo al momento de que nosotros lo fijáramos en formol, obviamente ya abierto este segmento, es esta presencia de estos vasos que se logran apreciar aquí, este que está acá, estos otros que están aquí, y en la porción superior también se muestran. Realmente la pared vascular se ve algo engrosada, algo no está meramente normal en estas porciones. Aquí les señalé otras, y cabe destacar que también, si logran observar de manera aguda, se ve que del lado del vaso que tiene esta pared engrosada, también hay pequeños vasos que no se muestran como tal meramente engrosados. Estos son cortes transversales que como tal que quisimos hacer como un mapeo, como un corte donde mostremos la transición de la mucosa normal hacia la presencia de la úlcera. La úlcera en este caso está representada por la parte central. Entonces, si fuéramos a ubicar la úlcera nosotros, la ubicaríamos aquí. Y como pueden ver, pues lo mismo que veíamos en la gran imagen macroscópica, tenemos la presencia de la afectación y del tejido inflamatorio que se va hasta las porciones del tejido adiposo. Entonces, bueno, esta es una imagen muy macroscópica o muy lejana, por así decirlo, panorámica del corte histológico.
y demuestra justo lo que les queríamos mostrar en los cortes, la porción de mucosa preservada y la porción de la úlcera. En esta vista, pues, cabe destacar que tenemos se preserva como tal el tejido muscular, las dos capas musculares, no hay una afectación franca de la mucosa, de la parte superficial de la mucosa, sí vemos grandes datos de edema en este caso o de congestión, tenemos mucha revascularización en esta parte submucosa y bueno, nos llama la atención que lo veíamos desde el aspecto macroscópico, el aspecto que toman en este caso los vasos que están en la parte inferior. Y este es básicamente el corte que les estoy mostrando aquí. Como les digo, pues en el aspecto macroscópico, desde que se ve en la esquina inferior, pues se ven dos vasos que se están acompañando, pero uno de ellos se muestra francamente más engrosado. Y bueno, en cuanto a la mucosa, pues no hay más que decir que obviamente si hablamos de una úlcera, pues está perdida en este caso la mucosa superficial. Entonces, aquí es donde empezamos desde el aspecto macroscópico a pensar en las posibilidades diagnósticas. Obviamente, como se trata de un caso de perforación, pues lo primero es descartar lo más común. Ya nos han comentado los compañeros que pues este paciente no tiene datos o no tiene enfermedad diverticular. Entonces, pues bueno, primeramente que eliminamos esa posibilidad. Hablando de enfermedad diverticular, pues bueno, es frecuente que en estos casos hablemos de una complicación, donde primero obtenemos una inflamación, una respuesta inflamatoria en los divertículos, que más adelante puede causar una perforación, como es el caso que se muestra en esta imagen. Pues tenemos francamente la evidencia de los divertículos y en este caso tenemos la presencia de la perforación como tal. Y esta imagen me gusta mucho porque, pues bueno, básicamente demuestra lo que es la fisiopatología del divertículo. Tenemos la presencia de que bueno, todos sabemos que en la enfermedad diverticular es la presencia de pseudodivertículos, porque solo dependen del tejido mucoso. Y aquí vemos cómo, pues, básicamente ya está perforado esta porción de la mucosa. Otra posibilidad, y siguiendo hablando de divertículos, pues es el caso de un megadivertículo, que en estos casos, pues francamente estamos hablando de una perforación también. Lo que sucede en la fisiopatología de los megadivertículos es que sí se hace una perforación, lo mismo por una cadena de respuestas inflamatorias, pero en este caso se crea como un mecanismo de válvula, podríamos decir, en el que sí hay una perforación, pero que no logra escaparse del todo el contenido. Y en este caso, el cúmulo de gases, el cúmulo de material inflamatorio, de heces, crean esta dilatación o crean este aspecto megadilatado, que como tal es lo que llamamos como megadivertículo. Y siguiendo, pues, los casos de diverticulitis o diverticulosis, en este caso hablamos del SCAD, que es una presentación, no es que sea poco variable, tal vez poco diagnosticada, pero es una colitis segmentada ocasionada por precisamente complicaciones de los divertículos. Esa suele ser infradiagnosticada, por así decirlo, por el hecho de que pues muchas veces se da como el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria de colon, sea CUSI, sea Crohn, pero realmente estamos hablando como tal pues de una colitis ocasionada por los divertículos y es segmentada porque va a depender del divertículo que va a estar afectado, que en estos casos pues serían múltiples. Traigo aquí el ejemplo de una presentación bizarra, por así decirlo. Este es un caso que precisamente es de este hospital y aquí se presenta como un pseudotumor. Como pueden ver, pues en el extremo lejano se muestra como tal esta presencia de, pues cómo decirlo, de crecimientos mucosos y conexiones entre las paredes mucosas, que estos datos pueden ser también similares a lo que conocemos como unos pólipos que se presentan en enfermedades inflamatorias del colon.
Y en este caso, y sobre todo en los aspectos de la endoscopía, pues lo que hizo sospechar más a quienes vieron la endoscopía, pues es que se trataba de una cuestión neoplásica. Obviamente, si viéramos este aspecto, pues lo primero que pensaríamos es eso. Sin embargo, en este caso estamos hablando como tal de esta complicación de la diverticulosis. Es una colitis segmentada. Como bien comentó mi compañero, el cáncer, aunque no es muy frecuente, también puede ser una posibilidad de perforación. Este es un caso de internet que se presentó con bien una tumoración que está en la porción distal y además el paciente se perforó. Ahora, lo primero que se pensó en este caso fue, bueno, obviamente el tumor obstruía como tal el conducto de toda la luz intestinal. Eso hizo que aumentara la presión y eso hizo que se perforara eventualmente. Sin embargo, aquí no fue el caso. Eh, Cuando hicieron el análisis en la cuestión proximal del intestino delgado, vieron que no había dilatación, vieron que no había dilatación en la parte proximal del colon y no había datos de que hubiera un incremento de la presión intestinal. Lo que sucedió aquí es que el paciente además tenía defectos de las paredes musculares. Entonces también, aparte de considerar el cáncer como una posibilidad, los defectos de la pared también pueden ser una gran posibilidad. Sin embargo, si recuerdan la imagen histológica que les puse al final, pues las capas, todas las capas de la mucosa, la submucosa, las paredes musculares estaban preservadas. Ahora, como vieron en la imagen, tanto macroscópica como microscópica, pues bueno, algo está afectando los vasos. Y por eso consideramos también este caso de angeitis con granulomatosis. En este caso mostramos un aspecto macroscópico donde, como en el caso, vemos que en la parte superior está mayormente preservado el tejido mucoso, tal vez en la parte más inferior es donde se empieza a perder. Y en el tejido submucoso, justo al lado de estas capas musculares, vemos dónde está el problema o dónde conlleva el proceso inflamatorio de este caso. Viendo otra foto panorámica, y en este caso no donde está la perforación, llama la atención que, bueno, también están preservadas las capas, si acaso se muestra un poco más engrosada la capa muscular. Sin embargo, lo que más llama la atención en este caso es la presencia de estos vasos. Los vasos se ven tortuosos, por así decirlo, tienen una forma un poco irregular y además se muestra aquí cómo se ve este aspecto inflamatorio punteado que está alrededor de los vasos. Aquí es una foto más cercana a los vasos en la que vemos como tal que está preservada las capas del vaso, sin embargo el vaso está siendo afectado por una cuestión inflamatoria más llamada como una cuestión granulomatosa, como la podemos ver en esta imagen de acá. Básicamente estamos viendo el aspecto del granuloma, pero pues en este caso está rodeando un vaso. Lo que está causando es que pues básicamente está obstruyendo como tal el flujo en el lumen del vaso. Otro caso común, y hablando de cuestiones infectocontagiosas, pues son las colitis pseudomembranosas. Es otra gran posibilidad. En este caso mostramos este segmento donde se muestra cómo esta, podemos decir, dilatación de hasta 9 centímetros con una perforación evidente. Cuando se abre este segmento colónico, pues bueno, vemos esta imagen característica de las pseudomembranas, motivo por el que se llama la patología, con este aspecto como de nata que está en la parte superficial como tal de la mucosa del colon. Histológicamente lo que vemos es algo que denominan como erupciones volcánicas, por así decirlo, que a través de la mucosa protruyen este contenido que causa la pseudomembrana, o que a veces le llaman de champiñón o mushroom en inglés. Y pues bueno, francamente lo que vamos a ver histológicamente es una reacción inflamatoria predominantemente aguda. Obviamente vamos a encontrar básicamente un reemplazo de las criptas por parte de tejido inflamatorio, también abscesos en las criptas, y pues bueno, una respuesta francamente, sí, difícil, una respuesta muy fuerte por parte del sistema inmune en este caso.
Y aquí lo que vemos es como tal que constituye lo que llamamos esta pseudomembrana, que finalmente no es nada más que todo este contenido inflamatorio de fibrina combinado con mucina y con el tejido que se denuda como tal de la mucosa y le da este aspecto pseudomembranoso macroscópico. Otra posibilidad también infectocontagiosa, pero que estemos hablando como tal de afectación particular en los vasos, es la presencia de angioestrongiliasis. Como tal, aquí vemos el segmento que está, colónico que está representado, y cuando se hacen los cortes transversales, pues se muestra como este aspecto hemorrágico o congestivo en esta porción superior de los vasos y de la mucosa. Esta es una composición también donde vemos como tal, también está representadas todas las capas como tal del tejido intestinal. Sin embargo, pues vemos como este gran aspecto congestivo que está demostrado aquí con los vasos y sobre todo en el tejido submucoso. Para poder nosotros dar el diagnóstico de angioestrongiliasis, tenemos que tomar 3 cosas en cuenta. Número 1 es un infiltrado inflamatorio, también a expensas de eosinofilia. Como lo muestran muchas enfermedades parasitarias, tiene que haber una gran respuesta eosinófila, acompañado también de respuesta granulomatosa por cuerpo extraño, que en estos casos se van a ver afectadas dentro del vaso. Como tal, lo que marca aquí pues, es la presencia del parásito dentro de los vasos que causa una reacción granulomatosa inflamatoria, que es similar al caso que estábamos viendo de angeitis, que pues bueno, las cuestiones son diferentes, pero causan igual una reacción granulomatosa, en este caso como cuerpo extraño con células gigantes a expensas del parásito. Y como pueden ver, pues básicamente la afectación del vaso es muy franca. Aquí casi está perdida la morfología del vaso a expensas de toda esta respuesta inflamatoria, toda esta respuesta inmune a la presencia del parásito. Y como ven aquí, pues tenemos otra vez una composición panorámica en la que vemos básicamente la afectación está en el tejido submucoso y es a expensas de los vasos, porque ahí es donde justamente se va a presentar el parásito, que aquí lo estamos viendo como en un corte transversal. Otra posibilidad rara, poco frecuente, es una colitis que llamamos colitis flegmonosa. Este caso suelen ser, también son considerados como infecciosos, infectocontagiosos. Sin embargo, este caso es particular porque se presenta peculiarmente en un paciente hepatópata. Lo que pasa en estos casos es que se crean microulceraciones o microperforaciones dentro del colon, en estos casos a expensas del alcohol, lo que causa una colonización bacteriana y este aspecto de flegmonoso, este aspecto segmentado, como pueden ver estas bolas separadas por fragmentos de mucosa normal, es a expensas de esa invasión bacteriana que forma estos cúmulos. Cabe destacar que también, como pueden ver en la parte superior, donde vemos las distintas capas del tejido, básicamente estamos hablando de una mucosa, o sea, en la parte superficial está la mucosa, y todo ese contenido inflamatorio infeccioso se encuentra por debajo de. Esto sucede, ¿por qué? Porque como les había dicho, se dan microperforaciones que básicamente no son perceptibles, pero dan entrada suficiente a estas colonizaciones bacterianas. Entonces, volvemos al caso, después de ver todas estas posibilidades. Comenzamos con los cortes histológicos. Esta es una porción de la imagen que les había mostrado anteriormente, donde sin mayor complicación vemos como tal la parte de la úlcera. Tenemos la parte de la mucosa en el extremo lejano, que se muestra como la mucosa normal, si acaso con una respuesta inflamatoria evidente, obviamente por la cuestión que está sucediendo en el órgano, y pues vemos cómo se empieza a perder este tejido mucoso hasta que pues tenemos básicamente una reacción inflamatoria nada más. Sin embargo, pues bueno, no podemos ver como tal dónde está la causa, dónde está el problema en esta imagen. Vemos como tal datos congestivos en la parte inferior de la submucosa,
pero pues nada más nos hablen de este intento de revascularización por parte del colon. Y bueno, aquí está la imagen que más nos llama la atención. En el tejido submucoso y en varios segmentos del colon, cuando lo cortamos, se mostraban estas imágenes en los vasos. Casi siempre acompañados dos vasos, en este caso, y uno de ellos se ve realmente afectado, donde vemos prácticamente esta afectación o este incremento en el grosor de las paredes de este vaso, que a veces puede parecer hasta un artefacto tumoral, por así decirlo, como aquí se ve una bola propiamente dicho. Obviamente esto afecta al lumen del vaso y esto genera que, pues bueno, es que no sirve. Básicamente lo que vemos es el esta afectación. Tenemos unas complicaciones. Una afectación del flujo lo que causa es que, pues bueno, básicamente el flujo tiene que seguir, entonces por eso mostramos este aspecto congestivo alrededor de este vaso, porque quiere seguir el flujo sanguíneo. Y lo que les comentaba es que, bueno, vienen acompañados. Entonces esto nos ayudaba a pensar en qué vaso estaba afectado. Como vemos que este vaso de acá, en la parte derecha, no está propiamente afectado, y vemos que tiene un grosor considerado como tal de las capas musculares y de las capas elásticas. Entonces pensamos como tal que en este caso, esta es la arteria, la del lado derecho, y la del lado izquierdo como tal es la vena. Entonces esa es la porción realmente afectada en este caso. Aquí tenemos la tinción de Masson, en la que nos ayuda a ver como tal la presencia todavía de nuestras fibras elásticas, todavía de nuestro tejido muscular, pero pareciera que está nadando como tal en algún contenido, que en este caso se pinta de azul o es más una tinción más leve, que con el pentacrómico de Movat lo vemos más evidenciado. Poquito el lumen que queda, evidentemente, y vemos que todas las fibras que componen las paredes del vaso están nadando en este material, que aquí en este caso pintado de azul está demostrado como mucopolisacáridos, y pues eso es lo que está realmente afectando como tal a la circulación de las venas, en este caso del colon. Entonces ya teníamos el aspecto macroscópico, ya habíamos hecho un pensamiento de las enfermedades, las posibilidades diagnósticas, ya descartamos muchas cosas y pensamos en estas presentaciones raras o estas afectaciones o patologías raras de los vasos. Una de ellas es esta displasia o esta vasculopatía de las arteriovenosa, de las venas y de las arterias mesentéricas, que sí puede ser una posibilidad. ¿Por qué? Porque vemos que hay una afectación vascular propiamente dicha y que, bueno, tenemos un crecimiento irregular del contenido de las membranas de los mismos vasos. Sin embargo, en este caso, pues bueno, se muestra como tal, como una afectación tanto arterial como venosa. Y en nuestro caso, la mayoría de las veces que veíamos acompañada una vena con una arteria, la que estaba afectado propiamente dicho es la vena. Y pues no como tal realmente afectada la arteria. Sí, en algunos campos veíamos como tal un leve engrosamiento de las arterias, pero no veíamos esta imagen característica que les mostré, sobre todo en el MOVAT, donde las fibras ya no son continuas, ya hay una pérdida de la estructura normal y se encuentran nadando dentro de este mar de mucopolisacáridos. Entonces, pues este caso tal vez no pudiera ser como tal el diagnóstico preciso. Y otra cosa que nos empujó hacia este diagnóstico o que nos hizo pensar aquí, el paciente tenía una imagen externa, creo que fue previo a la perforación y creo que fue cuando el paciente que fue consultado, mencionó el doctor en el Hospital Español, mostraba este aspecto como tal que ven aquí en la parte superior. Disculpen.
como este aspecto cilíndrico, como salchicha, por así decirlo, del segmento intestinal. Entonces, esta imagen como tal es del mismo artículo que les muestro aquí, y era una imagen muy similar a la que se mostraba en la tomografía previa a la perforación. Otra posibilidad, y hablando de enfermedades raras, también una displasia, en este caso fibromuscular, pero esta es propiamente de las arterias. Cabe destacar que igual pudiéramos estar hablando del mismo caso, sin embargo lo descartamos. ¿Por qué? Pues esta es propiamente de las arterias, no de las venas, es al revés a la situación que estamos viendo en el caso, y además, como se muestra en la imagen más externa, pues es un caso de inflamación. Se muestra las venas afectadas con esta displasia fibromuscular, pero además se acompaña de inflamación. Y si recuerdan, en nuestro caso realmente no veíamos como tal un proceso inflamatorio que estaba sucediendo en los vasos. Obviamente la inflamación se da en la parte de la úlcera. ¿Por qué? Pues porque está sucediendo una necrosis por falta de irrigación, pero la fisiopatología o el mecanismo principal por lo que está pasando esta perforación no muestra datos de inflamación. Entonces, una frase que siempre nos comenta el doctor Vaquera es que pues la respuesta está en los libros, el problema es encontrar qué libro tiene la respuesta. Entonces, pues esto solo se soluciona leyendo los libros, ¿no? Justo en este libro que es de patología gastrointestinal, encontré esta patología. Y como nombre, hasta el nombre es raro, es una hiperplasia miointimal, es idiopática y es propia de las venas mesentéricas. Entonces, nos habla esta patología de que, bueno, para empezar es una afección meramente de las venas. Tenemos una hiperplasia de las capas miointimales y además, pues es limitado como tal a las venas y se muestra este contenido como lo veíamos en el MOBAT, de mucopolisacáridos, y donde están nadando las antiguas estructuras de las paredes de los vasos. Este mismo párrafo recomendaba el uso de azul alciano con una doble tinción de colágeno tipo 4 para que evidenciáramos como tal la presencia de las paredes, la presencia de las fibras elásticas, la colágena, nadando en este mar de mucopolisacáridos. Y pues bueno, al final tenemos como diagnóstico, es un producto referido como sigmoidectomía, obviamente negativo para neoplasia, y tenemos una úlcera en sigmoides de 4.5 por 2.9 centímetros, tenía necrosis transmural y tenía obviamente perforación, y está relacionada como tal a esta hiperplasia miointimal idiopática de las venas mesentéricas. Los dos bordes quirúrgicos se encontraban libres de esta lesión, y mostraban como tal una úlcera bordada por mucosa normal, y tenemos una atenuación progresiva del espesor, como les mostraba en la imagen compuesta panorámica, hasta que desaparece prácticamente en el tejido ulcerado. Y bueno, hablando de la fisiopatología y qué es lo que ocasionó este caso, pues bueno, sugiere una etiología isquémica. Entonces, no nos perdamos como tal, sí hablamos de esta hiperplasia rara de las venas mesentéricas, pero finalmente estamos hablando de una isquemia que evolucionó hasta una perforación colónica. Entonces, pues bueno, esto se debe a esta degeneración de los vasos, lo que no permite que se irrigue de forma normal las paredes del colon, y pues esto se evidenció también con el pentacrómico de MOBAT, como ya les he comentado múltiples veces, estos mucopolisacáridos como alberca, que dentro están nadando todas las fibras de colágeno y fibras musculares de los vasos. Y bueno, tenemos una breve revisión en este caso. Hablan como tal de esta patología, y como es tan rara, obviamente tenemos una serie de misfortunios, por así decirlo, y habla en este caso como tal de cuáles suelen ser estas malinterpretaciones de esta patología. Para empezar, encontramos diagnósticos erróneos como tal,
lo que más piensa que es los médicos en este caso es una enfermedad inflamatoria intestinal. Hasta el 49% de los casos se diagnostican de mala forma como una enfermedad inflamatoria. 34% se quedan como simplemente una colitis isquémica y otros diagnósticos que se pueden considerar. Muchos de ellos se disponen a como tal tratamiento médico, hasta el uso de terapia para esta misma enfermedad inflamatoria que pues no existe. Y bueno, en cuanto a la morbilidad de estos pacientes, pues bueno, muchos de ellos avanzan a complicaciones. Entonces, pues por falta de este diagnóstico oportuno, pues la mayoría se puede complicar. Sin embargo, la perforación como tal la vemos en un 15%, no es muy frecuente. Y cabe destacar que esta patología, si bien muchas de las veces no se diagnostica, porque muchas de las veces no va a causar un síntoma como tal en los pacientes, sí puede llegarse a perforar. Y otra cuestión es que puede pasar de forma repentina. Puedes tener toda tu vida esta hiperplasia miointimal y no solo en un fragmento de tu vida te va a causar una respuesta isquémica inflamatoria que te va a llevar a una perforación. Y hablan en este caso, en este reporte, hablan como tal de que una vez elimines el segmento afectado, pues básicamente estás resolviendo la patología. Bueno, con esto dejo un espacio para comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. La patología vascular es muy difícil. El primer problema es que no hay textos. Si ustedes buscan un libro de patología vascular, la mayor parte está desperdigada, pues, tanto en capítulos de libros como en revisiones de la literatura. En particular en el tubo digestivo, la vasculopatía, inflamatoria o no, es parte de otras enfermedades, sin ir más lejos, el Crohn, ¿no? A veces uno no sabe si está viendo una vasculitis primaria con afección intestinal, o si bien lo que estás viendo es una enfermedad inflamatoria intestinal con una componente vascular muy intenso. Y surgen otras preguntas, por ejemplo, aquí decían, ¿esto es congénito? Porque si es congénito no va a pagar el seguro. Entonces, y la verdad es que uno no sabe si esto es congénito o no. Da la impresión de ser un fenómeno posinflamatorio. Lo que dice la literatura es que estos pacientes están curados con la resección del segmento respecto a la preocupación que expresaba el doctor Mier. Y hasta donde sé, como dijo el doctor, pues no ha habido ningún otro tipo de manifestación. ¿Qué relación tiene esta alteración en la morfología de las paredes vasculares con lo que desarrolló en el tórax? Por eso les decía desde hace rato, pues realmente nosotros no podemos ni avanzar una posibilidad real de qué relación tienen entre sí estos dos fenómenos. No sé si tengan algún comentario en Santa Fe, en la línea. Ya se va a acabar el tiempo. Doctor Mier. ¿Algún comentario aquí? Adiel, si gustas terminar la sesión. Sí. Si no hay más comentarios, les damos las gracias Sí. por su asistencia y les cedemos la palabra a la asociación. Adelante, Muchísimas gracias por la presentación. Se hará entrega respectiva de las cartas de agradecimiento a todos y cada uno de los ponentes. Les recordamos que la semana próxima tenemos la sesión de tratamiento para el cáncer de pulmón de células pequeñas con mutación de AL4+, partida por el doctor Luis Antonio Lara Mejía. Este es el QR para formulario de registro de cursos. Solo les recordamos que estamos digitalizando todo el formato para registros, pero siempre hay que tener contacto con la asociación. Se les invita a la segunda jornada naranja del ABC. Conéctate a las pláticas en línea que están preparadas para todos nosotros. Recordar también el ciclo de conferencias, inteligencia artificial, cómo utilizarla como aliado en la práctica médica. Aquí tenemos igualmente el QR o puede ser la inscripción a través de la asociación médica. El curso de introducción al ECMO, nivel básico durante la anestesia, que será impartido el 6 de diciembre aquí en el Campus Observatorio.
Y finalmente recordarles del torneo de golf que se va a llevar a cabo el día 3 de diciembre. Aquí está igualmente el QR para registrarse. Muchísimas gracias.